Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre los relojes de cuarzo y los relojes automáticos. Creo que hay muchas personas que no saben ni siquiera qué significan los términos. Para los que sí saben, a veces no nos queda claro cuáles son los pros y contras, las fortalezas y debilidades de cada uno. Vamos a empezar por ver cómo funcionan los mecanismos de cada uno de estos y después vamos a hablar de cuál es mejor. Ahora, cuando hablamos del movimiento de un reloj, la palabra movimiento se refiere a ese mecanismo interno, que es lo que los hace funcionar, que es lo que los hace andar y medir el tiempo. Esos movimientos se dividen en dos categorías básicas. Por un lado tenemos los movimientos de cuarzo y por otro lado tenemos los movimientos mecánicos. Ahora, dentro de los movimientos mecánicos hay movimientos automáticos. La única diferencia entre un mecánico y un automático es que el automático se da cuerda a sí mismo con el movimiento del contrapeso. Cada vez que movemos nosotros la muñeca, ese contrapeso gira y le va dando cuerda al resorte interno, que es lo que va a energizar al reloj. Todos los relojes automáticos son mecánicos, pero no todos los relojes mecánicos son automáticos. Este Parnis, por ejemplo, es un reloj puramente mecánico, no es automático, no tiene esa complicación o esa función de autodarse cuerda. A este reloj hay que darle cuerda con la corona. Los relojes automáticos se dan cuerda a sí mismos. Vamos ahora a empezar con los relojes de cuarzo. ¿Cómo funciona un reloj de cuarzo? Voy a utilizar un pequeño video que encontré. Un mecanismo de cuarzo tiene una batería, necesita una fuente de energía eléctrica. Lo que hace esa batería es que pasa una corriente eléctrica a través de un cristal de cuarzo, literalmente un cristal de cuarzo. Y ese cristal de cuarzo, cuando le pasamos una corriente eléctrica, vibra y vibra a una frecuencia muy consistente. Y el reloj tiene además un microchip. Ese microchip está midiendo las vibraciones del cuarzo. Como las vibraciones son consistentes, esas se usan como la base para medir el tiempo. Entonces el microchip cuenta las vibraciones del cristal de cuarzo. Cada 33,000 vibraciones aproximadamente envía una señal a un motor eléctrico y le dice avanza. Y ese motor eléctrico avanza un paso, que es un segundo. Por eso es que en los relojes de cuarzo tenemos ese distintivo movimiento de segundo por segundo. El resto de las manecillas, es decir, la de los minutos y la de las horas, avanzan conforme a la manecilla de los segundos. Son engranes de diferente tamaño, entonces van avanzando a una velocidad más lenta. La característica más importante de los relojes de cuarzo es que necesitan una batería para funcionar. Si tiene una batería el reloj es de cuarzo. Ahora vamos a ver los relojes mecánicos. Los relojes mecánicos, a diferencia de los de cuarzo, no necesitan el uso de ninguna batería, no tienen ninguna fuente de energía eléctrica. Todo es mecánico, como su nombre los dice. La energía proviene de un resorte interno. Cuando nosotros le damos cuerda a un reloj mecánico, lo que estamos haciendo es estamos enrollando un resorte por dentro que está guardando esa energía y la va a ir liberando lentamente para energizar el reloj. Aquí en la animación podemos ver la energía al momento de girar la corona y darle cuerda al reloj. Se va guardando en ese resorte interno, se va enroscando hacia la parte de dentro, va guardando esa tensión que al final es energía y que luego la va a liberar para hacer que funcione el reloj. Ese resorte está conectado mediante un sistema de engranes a lo que se le llama un escape. Entonces el escape es el mecanismo que previene que ese resorte se abra todo de un golpe y que suelte toda esa energía al mismo tiempo. Entonces el escape lo que hace es que está frenando a ese resorte de desenroscarse mediante una palanca que está frenando un engrane cada cierto tiempo. Ese engrane va liberando esa energía mediante un oscilador, que es el que podemos ver aquí, y mantiene un ritmo consistente. Esta liberación de energía poco a poco, que es muy rápida, como pueden ver en el reloj aquí, va moviendo la manecilla de los segundos. Todos los demás mecanismos de un reloj mecánico, igual que el de cuarzo, se derivan de ese movimiento del segundero para ir midiendo otro tipo de funciones. Ahora, en este mundo de los relojes hay muchas personas pretenciosas que dicen no, los únicos relojes que valen la pena son los automáticos, son los mecánicos.
No estoy de acuerdo. Cada reloj tiene su lugar y cada mecanismo tiene fortalezas y debilidades. Entonces, al final, la decisión de qué es preferible, si un reloj de cuarzo o un reloj mecánico, depende enteramente de lo que estamos buscando, de lo que queremos del reloj, de lo que apreciamos y de lo que estamos dispuestos a hacer. Ahora vamos a ver las características positivas de cada uno de estos mecanismos. Primero, el cuarzo. Una cosa positiva es la precisión. Los relojes de cuarzo son mucho más precisos que los relojes automáticos. Por más bien calibrado que esté un reloj mecánico o automático, siempre va a ser más preciso. El movimiento de cuarzo más barato de todos. Entonces, si lo que queremos de un reloj es precisión, el reloj de cuarzo es una mejor opción. Número 2, la tecnología. Los movimientos de cuarzo permiten, como son pequeños y como además son eléctricos, agregarles una cantidad infinita de funciones. Por ejemplo, tengo aquí este G-Shock. Todos los relojes digitales por su naturaleza son de cuarzo, tienen que tener una fuente de energía eléctrica. Entonces este tiene para medir la fase lunar, tiene para medir la marea, tiene para medir cronógrafos, cuenta regresiva. Al final, a ese módulo eléctrico de cuarzo que está dentro se le puede agregar una infinidad de circuitos, y así como una computadora se le pueden agregar funciones muy específicas y además muy avanzadas. Número 3, mantenimiento. Un reloj de cuarzo requiere mucho menos mantenimiento a largo plazo que un reloj automático o mecánico. Un reloj de cuarzo, el único mantenimiento que requiere es cambiarle la pila cuando se le acaba. Al momento de cambiar la pila, se le revisan los empaques, se vuelve a cerrar, se vuelve a sellar bien, y eso es todo lo que necesita. No necesita ningún otro tipo de mantenimiento. Un reloj mecánico o automático se le debe dar servicio de mantenimiento cada 5 a 7 años, dependiendo del uso, y esos mantenimientos van a ser más caros que las pilas de los relojes de cuarzo, van a ser más complejos. Número 4, el precio. Los relojes de cuarzo son más baratos que los relojes mecánicos. El reloj mecánico más barato nunca va a ser tan barato como el reloj de cuarzo más barato. Obviamente hay calidades dentro de ambos, pero los relojes de cuarzo siempre van a ser más baratos. Hoy en día, por avances tecnológicos de industria de manufactura, es mucho más barato fabricar un movimiento de cuarzo que un movimiento mecánico que tiene tantas piezas que deben de funcionar con cierto grado de precisión para lograr esto. Resistencia. Los relojes de cuarzo son más resistentes que los automáticos. Un reloj de cuarzo se te puede caer, lo puedes golpear y lo más probable es que no pase nada. Si el movimiento es muy barato, puede ser que se dañe el mecanismo, pero en general un movimiento de cuarzo es mucho más resistente que un movimiento automático. Los movimientos automáticos, con un golpe fuerte, con una caída, son tantas piezas las que tiene adentro, son más delicados. Con un golpe algo se puede salir de su lugar y el reloj va a dejar de funcionar, y repararlo no va a ser barato. Conveniencia. Un reloj de cuarzo es mucho más conveniente que un reloj mecánico. ¿Por qué? Porque este es un reloj que lo puedes tener así, te lo quitas, lo guardas, no importa si no lo usas, lo vuelves a agarrar y tiene la hora correcta. Un movimiento mecánico, un movimiento automático va a dejar de funcionar cuando se termine la cuerda. Ahora ya sé, algunos me van a decir, para eso están los watch winders, que les llaman. Son unas máquinas que están girando a los relojes constantemente para que se estén dando cuerda y se mantengan en movimiento. Dos cosas con eso. Uno, como son menos precisos los relojes mecánicos, el tiempo no va a ser tan exacto si lo dejamos ahí muchos días. Y dos, eso desgasta los mecanismos mecánicos y automáticos. Entonces, un reloj mecánico es mejor guardarlo, que se le acabe la cuerda y que se detenga. Eso genera menos desgaste que mantenerlo siempre en movimiento y relaja el mecanismo para que no se tenga que estar esforzando. Un reloj mecánico que está en funcionamiento es un reloj mecánico que se está desgastando. Un reloj de cuarzo lo dejamos, puede estar una semana, un mes, puede estar un año y va a seguir manteniendo la hora. Lo vamos a agarrar, nos lo vamos a poner, nos vamos y no hay nada que hacer. Un reloj mecánico vamos a tener que agarrarlo en la mañana, vamos a tener que ajustar la fecha, vamos a tener que ajustar la hora, darle cuerda. Entonces, por conveniencia, es más conveniente un reloj de cuarzo. Ahora, al ver esta lista de características aquí, donde vemos que es más preciso, ofrece más funciones, es más barato, es más fácil de mantener, es más resistente, es más conveniente, ¿por qué entonces alguien querría un reloj mecánico? No hay una razón práctica, lógica, que haga más conveniente un reloj mecánico que un reloj de cuarzo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya cuestiones positivas de un reloj automático, las cuales son las siguientes. Número 1, longevidad. Esto puede parecer irrelevante, pero a largo plazo va a ser más fácil que un reloj mecánico siga vivo después de 20, 30, 50, 80 años que un reloj de cuarzo. ¿Por qué? Un reloj de cuarzo tiene una batería, tiene un circuito. ¿Cuál es el enemigo más grande de un circuito electrónico? El agua y la humedad. Entonces, ¿qué pasa cuando le ponemos un circuito electrónico en la muñeca a un animal
normal que suda, que está en la lluvia, que se lava las manos, que se mete al agua, lo que estamos haciendo es arriesgar ese circuito electrónico a que se moje. Entonces, un reloj de cuarzo, en el momento en que le entre agua, lo más probable es que vaya a dejar de funcionar y además lo más probable es que no tenga reparación. Hay que cambiar el movimiento completo. Y esa es una de las razones por las cuales dije que yo nunca pagaría más de $100 por un reloj de cuarzo. Uno, porque no va a ser más preciso que un reloj de cuarzo barato. Y dos, porque está a una gota de agua de dejar de funcionar y de convertirse en un reloj inservible. Un reloj automático mecánico, por otro lado, se le puede meter humedad, se puede oxidar, le puede pasar muchas cosas y al final, siendo un conjunto de piezas mecánicas nada más, se puede desarmar, se puede limpiar, se puede lubricar, se puede reparar y se puede volver a echar a andar sin tener que cambiar nada, a menos que una pieza esté quebrada, lo cual casi nunca sucede. Este es un reloj que le pase lo que le pase, se va a poder reparar. No quiere decir que va a ser barato, no quiere decir que va a ser fácil, pero este reloj siempre se va a poder reparar, a diferencia de un reloj de cuarzo. 2. Valor. Como estas son máquinas tan complejas, hechas con precisión, tienen un nivel de manufactura mucho más avanzado que un reloj de cuarzo. Ahora, claro que hay movimientos mecánicos baratos que se fabrican en serie, pero igual siguen siendo herramientas complejas, siguen siendo mecanismos complejos y eso intrínsecamente tiene más valor. Es algo más difícil de hacer y es algo más difícil de hacer bien. Personalidad. Mientras que los relojes de cuarzo se fabrican masivamente, los relojes automáticos en menos proporción. Sí hay relojes mecánicos fabricados masivamente, este es uno de ellos. Esos movimientos japoneses nadie los está haciendo a mano, pero sí hay un proceso de manufactura que implica atención humana más personal. Eso los hace relojes más únicos, eso los hace relojes diferentes y eso para algunas personas tiene valor. Este es un producto más artesanal que este. En este mundo en el que vivimos con mucha tecnología, es muy fácil deshacernos de todos esos vestigios del pasado y suplantarlos por soluciones tecnológicas sencillas y baratas. Creo que hay algo en los relojes mecánicos, tienen un grado de atención y cuidado, ya sea en el proceso de manufactura o en el proceso de mantenimiento, que un reloj de cuarzo no tiene. Y yo creo que eso es a lo que muchos les llaman alma. Ahora, no soy una persona muy espiritual, esa palabra me parece un poco absurda, pero entiendo en este sentido eso de que un reloj tiene alma porque es un reloj mecánico, es un reloj con más atención humana y es un reloj que es una maravilla del ingenio humano y que representa soluciones muy ingeniosas sobre cómo llevar el tiempo. Retención de valor. Ahora, esto no aplica para todos los relojes mecánicos, pero en general un reloj mecánico retiene su valor mucho más que un reloj de cuarzo. Un reloj de cuarzo, si lo compramos, es para nosotros, es para usarlo y se acabó. Algún día lo vamos a tirar o lo vamos a regalar o va a dejar de funcionar, pero no es un reloj para pretender venderse otra vez. Un reloj mecánico, si se mantiene en buenas condiciones, es un reloj que eventualmente al paso de los años podemos revender por un precio mucho más cercano al que pagamos y en muchas marcas de gama alta inclusive por más de lo que pagamos por él. Entonces, en ese sentido son inversiones más seguras. Ahora, no me gusta tampoco esa palabra de inversiones porque si te vas a meter el hobby de los relojes, aquí no hay inversión, aquí nada más hay gasto. Nadie se hace rico comprando relojes. Sin embargo, si queremos tener una colección de relojes que retenga su valor, los relojes automáticos y mecánicos lo hacen mucho mejor que los de cuarzo. Esas son las diferencias importantes entre los relojes de cuarzo y los relojes mecánicos. Repito, objetivamente y en cuestión de practicidad, el reloj de cuarzo es superior a un reloj mecánico. Sin embargo, un reloj mecánico representa un arte, es una maravilla de ingeniería, es una pieza más interesante y siendo la única joyería que realmente usamos los hombres, creo que los hace piezas mucho más personales y con mucha más vida que los relojes de cuarzo. A mí en lo personal me gustan todos los relojes, creo que todos los relojes tienen su lugar dependiendo de lo que estemos buscando, de lo que estemos dispuestos a gastar en el corto, en el mediano y en el largo plazo y de las cosas que evaluemos como prioridades en nuestra vida. Si quieren practicidad, precio, accesibilidad, bajo mantenimiento, los relojes de cuarzo sin duda son la mejor opción. Si quieren piezas más interesantes, si valoran el ingenio mecánico que hay detrás de ellos, si quieren un reloj que a pesar del gasto pueden mantener funcionando hasta el día en que se mueran, un reloj mecánico es la mejor decisión. Cada vez que me preguntan qué me recomiendas, qué es mejor, un reloj de cuarzo, un reloj automático, es una pregunta absurda. Todo eso depende de nuestras prioridades personales. Espero que este video les haya sido útil, espero que les haya sido interesante, espero que les quede más claro un poco de cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de uno u otro. Cualquier duda o comentario
me lo dejan aquí abajo. Es todo por ahora. Nos vemos en la próxima.